Tienes que estar muy atento a esta moneda porque hay una versión que es valiosa y en este video te voy a mostrar cómo identificarla. Además, te voy a mostrar la escultura real, original de esta diosa mexica que fui a visitar en persona y que es parte de nuestra historia. Hoy sabrás el precio real de las dos versiones de esta moneda. Esta moneda que ves aquí es una de las más queridas y recordadas por nosotros y nuestros papás y abuelitos. Fue una de las primeras monedas de 50 pesos desde los tiempos del centenario, esa gran moneda de oro de antaño que ya hemos revisado en otros videos, y lo interesante es que después del centenario de oro no hubo otra moneda de 50 pesos hasta que llegó esta bella moneda con motivos mexicas. Lo básico que debes saber de esta moneda es que pertenece a la familia AA. Esta familia data de los años 70 y 80 y esta moneda en particular comenzó a circular en el año de 1982. Tiene forma circular con diámetro de 35 milímetros y un peso de 19.8 gramos. Fabricada en cuproníquel y si hoy fuera válida, tendría un valor de 5 centavos, ya que fue previa a la reconversión monetaria, donde perdería 3 ceros nuestra moneda. Sin embargo, lo más interesante es su diseño en el reverso, y para conocer un poco más al respecto, decidí conducir una pequeña investigación de campo. El diseño del reverso recrea la escultura de la diosa Coyolxauhqui y decidí hacer lo que yo llamo una excursión de turismo numismático, lo que me llevó al centro histórico de la Ciudad de México, más específicamente al Museo del Templo Mayor. Y eso es porque el monolito original de la diosa Coyolxauhqui en sus orígenes descansaba a los pies del Templo Mayor. Se dice que cuando los sacerdotes hacían un sacrificio en la cúspide de la pirámide, rodaban las cabezas por la gran escalinata y terminaban cayendo sobre este monolito. Luego de la llegada de los invasores españoles y que casi destruyeron toda la gran Tenochtitlan, la diosa Coyolxauhqui permaneció sepultada por 500 años. Fue en la madrugada del 21 de febrero de 1978 que trabajadores del gobierno, al realizar algunas labores, dieron por accidente con el gran monolito, realizando este histórico hallazgo. Finalmente, después de 500 años y bajo esa noche estrellada, la luna de abajo, sepultada en lo que parecía ser su tumba eterna, quedó al descubierto. La Coyolxauhqui, la adornada de cascabeles, la hija de Coatlicue, la diosa de la luna, la que por fin pudo contemplar cara a cara a su gemela luna en el firmamento. Todo esto dio origen al proyecto del Templo Mayor y hoy, gracias a esto, tenemos partes que se han conservado, excavado y estudiado y que se pueden visitar en lo que se llama el Museo del Templo Mayor y que es el destino a donde nos llevó esta excursión de turismo numismático en busca de la diosa Coyolxauhqui, y para lo cual visitamos, además de las excavaciones al descubierto, varias de las salas del museo, que es uno de los más bonitos de la ciudad y que recomiendo visitar encarecidamente porque sí vale la pena todo lo que está en exhibición, todas sus salas y los niveles que resguardan parte de nuestras raíces y de la grandeza que un día fue nuestra civilización. Mientras nos acercamos a la Coyolxauhqui, quiero contarles algo. El mito nos dice que Coyolxauhqui entra en cólera al enterarse de que su madre, la diosa Coatlicue, queda embarazada por alguien desconocido, considerando esto como una gran deshonra. Coyolxauhqui convence a sus hermanos, los 400 urianos, de matar a su propia madre para limpiar la deshonra. Cuando Coyolxauhqui y sus hermanos llegan a Coatepec para matar a su madre, Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli, quien vestido de guerrero y armado, nació listo para defender a su madre. Huitzilopochtli vence a sus hermanos, decapita a Coatlicue y lanza su cabeza al cielo para que su madre pudiera verla cada noche. Después arroja su cuerpo montaña abajo y ésta queda desmembrada.
Así fue como Coyolxauhqui se convirtió en la luna y sus hermanos en las estrellas. Este gigantesco monolito de más de 3 metros de diámetro representa esta historia y hoy podemos verlo cara a cara en este interesantísimo museo del Templo Mayor. Ya de regreso en los estudios del corporativo Numismat, podemos ver que el reverso de la moneda honra de manera exquisita el monolito de la diosa Coyolxauhqui. Se pueden ver los cascabeles, el cuerpo desmembrado, las partes de los huesos expuestos, el tocado, los adornos, nariguera, orejera, las calaveras que viste, todo en general. Creo que se hizo un trabajo exquisito en el grabado de esta moneda. A la derecha, la denominación en grande de 50 pesos, el año de acuñación y la ceca de la casa de moneda. A la izquierda, rodeando parte del contorno, la frase que dice Coyolxauhqui y Templo Mayor de México, donde también vemos una greca pegada al borde. Algo que quisiera anotar es que este diseño también ya lo tuvimos en billetes, más específicamente en el de 10,000 pesos y luego en el de 10 nuevos pesos. Este diseño ya lo analizamos en un antiguo video del canal que les recomiendo ver y que les dejo aquí en las tarjetas. Ya será cuestión personal determinar en cuál de las piezas el diseño honra mejor al monolito de la diosa. A mí me gusta mucho la moneda, pero los billetes siempre han sido algo que guardo en mi corazón. Creo que por ahora no podría decidirme. Respecto al precio, debes saber algo importante. Las monedas de acabado común fueron acuñadas en 1982, 1983 y 1984, y en total se acuñaron más de 300 millones. Y al ser tan abundante y siendo de cuproníquel, un metal tan poco noble, los precios son muy bajos para todas estas monedas, alcanzando de 20 a 50 pesos si están como nuevas, incluso mucho menos. Son monedas que realmente no valen mucho, pero sí hay una versión muy interesante y que sí vale mucho dinero, pues en 1983 la Casa de Moneda acuñó alrededor de 1000 ejemplares en acabado espejo. Si llegas a encontrar una de ellas, puede valer hasta unos 1000 pesos, así que debes estar muy atento si la ves en algún lugar. Ahora bien, según los catálogos de monedas, se dice que en el año de 1984 también se acuñaron versiones en acabado espejo y según se dice, se conocen muy pocas y estas sí pueden llegar a valer hasta unos 15,000 pesos. Yo no confío tanto en este dato, pero debo de comentárselos ya que es lo que dice la información que he consultado. ¿Tú tienes alguna? ¿Has llegado a ver alguna realmente en acabado espejo? En caso de que sí, espero que puedas dejar un mensaje en el área de comentarios. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.